la de jueves es una clase que la idea es que ustedes tengan alguna herramienta, no necesariamente el jueves, una vez a la semana, tengan alguna herramienta que no sea solamente teórica, sino que además también sea práctica. Y ustedes, cuando se reciban, quiero que piensen en algo, que una de las principales cosas que se presentan cuando uno se recibe es le dicen a ustedes: mira, quiero que me controlen un contrato. Los que son de otra provincia, cuando pasa el contrato ya les dicen ocúpense del contrato de alquiler. Hay algunas cuestiones que es importante que ustedes las vayan viendo, porque si no, lo único que van a hacer es estudiar teoría, pero cuando llegue el momento de la verdad, que tengan que ver algo práctico, no van a tener nada de idea. Entonces, la bolilla, cuando empezamos nosotros con la clasificación de los contratos, la clasificación de los contratos es súper importante. Y es muy importante no solo por los efectos prácticos que tiene, sino que siempre le pedimos una parcela. Y nadie sabe. O sea, no es una cosa, en los últimos años creo que con el tema de nada ha cambiado, porque es facilísimo y no lo saben realmente, porque no se puede armar en el papel. Entonces, tiene un contenido. Primero, que cuando se reciban no van a tener idea, y también desde el punto de vista práctico de la enseñanza de la materia y del aprendizaje de la materia, que es obvio que debe tomar eso, y no lo saben. Entonces, ni siquiera... a ver, solamente tenemos un borrador perfecto. Un borrador, a ver, no se ven ahora. Es que hay que apagar estas luces. Sí. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es
sé de algo. No han visto todavía ellos autonomía de la voluntad. Bueno, ustedes hay en el código y también en materia de contrato lo van a ver, creo que con el otro espacio. Hay un principio que es el de la autonomía de la voluntad. ¿Qué quiere decir ese principio? Que lo que nosotros pactemos en el contrato es ley entre nosotros. Si nosotros nos ponemos de acuerdo sobre determinadas cuestiones, no está comprometida la moral, las buenas costumbres, ni prohibido por las leyes, eso es ley. Ley en el caso particular. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros hacemos un contrato y en el contrato digo yo, supongamos, yo, Machi, me obligo a pagarle a Marcelita la suma de tantos pesos y Marcelita, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer tal cosa. Va a abrir la computadora, va a pasar el PowerPoint, va a traer, bueno, supongamos, yo le estoy exagerando las situaciones. No se pone ningún contrato en particular, porque hay de todo, hay un montón, y a cambio, digamos, a cambio de eso, va a estacionar el auto en la cochera, va a pagar la cochera. ¿Es un contrato? Es un contrato, es ley entre nosotros. No responde a ningún tipo contractual en particular, pero es un contrato entre partes. Y es un contrato, y ese contrato es ley entre nosotros. Entonces ese es el principio de la autonomía de la voluntad. Nosotros pactamos y lo que pactemos es ley entre las partes que celebran este contrato. Bien, cuando yo les he marcado en la anterior, ahora lo vamos a ver en un minutito, yo les he marcado como un poquito el método, no sé si se acuerdan en la primera clase que yo les he mostrado el método del Código Civil y el método que hay acá, el método del Código Civil Comercial, el método en Vélez y el método ahora, ahí les mostraba yo cuáles eran los contratos típicos en la época de Vélez y que ha subsistido hasta el Código Civil. La compraventa, la permuta, la donación, bueno. Y todos los demás eran contratos atípicos. Ahora tenemos muchísimos más contratos típicos. Hay un montón de contratos que la figura contractual, la figura está descrita. ¿Qué quiere decir que sea típico? Que está descrito cómo es el contrato, cuáles son las características. No lo escriban todavía porque ya lo vemos a lo típico, pero es para contextualizar. Cuando nosotros ahora tenemos muchísimos contratos, un montón de contratos que están tipificados, que la ley nos dice cómo son las obligaciones. Si mañana cuando ustedes se reciban, cuando ustedes les digan, che, hacemos un contrato de tal cosa, ¿qué es lo primero que van a hacer ustedes? Van a ir al código. Cuando vayan al código, ¿qué es lo que van a hacer? Van a leer, van a escuchar a su cliente. El cliente le va a decir qué es lo que pasa. Mire, doctora, yo tengo este problema, quiero hacer este contrato, la casa es así. Hasta ustedes le van a preguntar, ¿tiene ventilador la casa? ¿Tiene ventilador la habitación? ¿Cómo son los herrajes? Supongo que quieren alquilar. ¿Cómo son los herrajes? ¿De qué calidad son los herrajes? Por supuesto va a depender, ¿cómo les van a depender de qué parte, en qué posición estén parados ustedes cada uno? Si están con el locador o con el locatario. Pero lo primero que van a hacer es leer el código, porque el código les va a marcar cuáles son las pautas. El código les va a decir, fíjense que el objeto tiene que ser de tal manera, el precio tiene que ser de tal manera. Bueno, entonces, ahora nosotros les voy a dar las pautas de la clasificación de los contratos y después les voy a hacer que ustedes redacten una cláusula, que las redacten así calladitos, que redacten una cláusula del contrato fácil. Todos conocen el contrato de compraventa, porque que las redacten ustedes como para que vayan. Después, cuando ustedes terminen el contrato, quiero que salgan redactando un contrato. Que yo les diga, el contrato de locación, como ya van a saber todo el contrato de locación, los redacten el contrato de locación y que no los
mucho más fácil al momento en que tengan que estudiar, decir, esto es lo que quiere decir que el contrato sea unilateral o bilateral, esto es que el contrato sea oneroso o gratuito, esto es que sea conmutativo o obligatorio. Entonces, solo son algunas pautas para que ustedes lo tengan en cuenta. Bueno, como siempre, lo que yo les marco en esto es la diferencia entre el Código de Vélez y el Código Civil y Comercial. Le pongo CCU, Código Civil Unificado. Código Civil Unificado. Podría haber sido CSS, Código Civil y Comercial. Van a encontrar de distintas maneras cuando yo les hablo. Entonces, en el Código de Vélez hablaba de la clasificación y qué contratos clasificaban. Contratos. Estaba primero, ¿en qué artículo? Del 1138 al 1143. Y clasificaban en el 1138 unilaterales y bilaterales, en el 1139 onerosos y gratuitos, en el 1140 consensuales y reales, en el 1143 nominados e innominados. Vamos a, ¿qué quiere decir? Que la mayoría de las categorías, de las clasificaciones que nosotros vamos a ver en el Código Civil, ya estaban en breve. O sea, ya venían clasificados y venían clasificados de una manera muy parecida a la que está clasificado ahora, a cómo es la descripción de cada una de las clasificaciones. Y el Código Civil, ¿qué es lo que hace? También, desde el 966 al 970, ¿qué es lo que va a hacer? Unilaterales y bilaterales, onerosos y gratuitos, nominados e innominados, y hay una diferencia que la vamos a ver con posterioridad. Lo único que decía el código antes, los contratos son nominados porque tienen un nombre. Los contratos son innominados cuando no tienen un nombre. Si tienen un nombre, porque está tipificado en el código, es típico. Si no tienen un nombre, es atípico. Pero a la buena de Dios libraba, ¿qué régimen se le aplicaba? Nadie sabía la doctrina. Antes nosotros, cuando en la trayectoria, cuando yo era alumna, nos hacían estudiar de la nota del código, porque decían, bueno, según lo que quiso decir en tal cosa, se aplica tal teoría. Bueno, eso está resuelto, porque ahora el Código Civil Unificado, ¿qué es lo que hace? Dice contratos nominados e innominados y agrega un elemento que es cuando son innominados, cuando no están tipificados, cuando la ley no dice cómo son ni nada, agrega qué régimen legal se le aplica. ¿Qué quiere decir el régimen legal? ¿Qué normas se le van a aplicar? Si nosotros hablamos de típico, entonces decimos la compraventa. Las normas que se le aplican a la compraventa son las normas que surgen del articulado. Entonces, sin embargo, si no sabemos qué norma, nos tenemos que poner a inventar qué le vamos a aplicar, como todo el tiempo hacía la doctrina. Bueno. Y después incluye los conmutativos y aleatorios, porque los onerosos y gratuitos, los onerosos se dividen en conmutativos y aleatorios. Y los contratos formales. Bueno. Ahora, para mí, la top number one de las clasificaciones es la que no tienen cómo no saberla, porque en el caso de no saberla, están en un serio problema de comprensión, porque todo el tiempo le decimos que es re importante unilaterales y bilaterales, y algunos van al examen y no estudian unilaterales y bilaterales, entonces ya hay, como dirían, comprensión de texto, está fallando. Entonces les digo, sí o sí, unilaterales y bilaterales. Y cuando nosotros vamos a hablar de unilaterales, miren lo que dice el artículo. Dice, contratos unilaterales. Los contratos unilaterales son cuando una de las partes se obliga hacia la otra sin que ésta quede obligada, y son bilaterales cuando las partes se obligan recíprocamente la una hacia la otra. Y bueno, las normas de los bilaterales se aplican a los plurilaterales, que ustedes lo van a ver cuando eso lo tiene el doctor Facio, que es una cosa simple, pero él explica todo. ¿Cómo es acá? Yo para estudiar, ¿qué hago? Pienso primero en los bilaterales. Entonces, si ustedes piensan en los bilaterales, ¿qué es lo que dice? Ambas partes quedan obligados, dos obligados, dos o más, ambas partes, las partes
una explica a la otra. Por decir, en la compraventa, ¿cuál sería la reciprocidad de las obligaciones? Lo recibo y entrego. Bien, yo, ¿qué es lo que dice? Es, una de las partes queda obligada y se explica esa obligación por la otra. Yo quedo obligada a pagar el precio. ¿Por qué se explica el pago del precio? Porque he recibido la cosa. Entonces, si nosotros hablamos de bilaterales, ambas partes quedan... Yo les pregunto ya, ¿cómo un contrato bilateral? Para que se den los contratos. Para que haya contrato bilateral son necesarios dos requisitos. Los dos requisitos son que ambas partes queden obligadas y que esas obligaciones sean recíprocas, correspectivas, que se expliquen mutuamente, que se explique una con relación a la otra. Bien. Normalmente cuando estudié no les estudian primero los bilaterales. Entonces yo les digo que no. Porque cuando un contrato es unilateral, cuando una de las partes queda obligada, o cuando más, cuando quedando ambas partes obligadas, esas obligaciones no son recíprocas. Pues yo les he dicho, tienen que darse dos características. Ambas partes queden obligadas, y además de que ambas partes queden obligadas, que esas obligaciones sean recíprocas, correspectivas, que se expliquen una a la otra, lo que fuera. ¿Qué pasa? Ahora me contigo. ¿Cómo tu nombre? Vení, adelante, por favor. Ay, no me digas que levanta la cucaracha y lo comes. Para eso también es el código del código. El código sirve también. Que los bilaterales, si bien son dos partes, una sola está obligada, pero también puede ser que si ambas están obligadas, esas obligaciones no sean recíprocas. Y yo soy la gran pedir y llegar al cliente. Entonces voy a ir y pedir. Bueno, entonces, si ven otro animal, insecto, lo que sea. Bueno, entonces, los bilaterales, ¿cuándo son contratos bilaterales? Vamos, rápido. Dos requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Ambas partes queden obligadas. Segundo, que las obligaciones sean recíprocas, respectivas, que se expliquen una con relación a la otra, que se expliquen mutuamente. ¿Y cuándo un contrato va a ser unilateral? Cuando una de las partes quede obligada o cuando tratándose de obligaciones de las dos partes, esas obligaciones no se corresponden una con la otra. Les diría, supongamos, yo te pago el precio, una obligación, yo te entrego la plata, vos me entregas la cosa, eso son recíprocas, se explican una con relación a la otra. Y que una dice, yo te pago la plata, yo te entrego la plata por la compra de la casa y vos me cuides el perro, porque el perro, o sea, se explica una cosa, no se explica, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, los requisitos para que el contrato sea unilateral es una de las partes quede obligada o bien, estando las dos partes obligadas, no sean obligaciones recíprocas correspectivas que se expliquen mutuamente. ¿Está? Bueno, vamos a la otra. Pero para mí esta es la de bueno, contratos a título oneroso y a título gratuito. Si yo ya le digo, les pregunto, ¿cuál es un contrato gratuito? No lo miren ahí. Yo les digo ya, díganme un contrato gratuito. Ya miren. La donación de lo que sea. O sea, la donación. Cuando vos pensás en la figura de la donación, ¿qué es lo que pensás? Yo recibo algo y no doy nada a cambio. O sea, ¿se explica lo que yo he recibido? No. A mí me dicen, bueno, escúchame, te voy a donar una computadora. Hay un montón de donaciones. Supongamos lo llevemos al plano social. Nosotros ahí en la asociación todo el tiempo hacemos donaciones. ¿Se explica por algo? No, se explica porque nosotros simplemente queremos colaborar, ayudar, pero ¿tiene alguna explicación jurídica? No. ¿Tiene alguna explicación en lo que tenga que ver en lo conceptual? No. Entonces, bueno. Fíjense la palabra explica, yo les doy. Justifica, explica. Si ustedes lo leen al artículo, dice, los contratos son a título oneroso cuando las
hacer a la otra parte. Entonces, oneroso. ¿Por qué recibo la plata? Porque he entregado la cosa, porque entregó el inmueble, como dice acá la compañera. Entonces, se explica la prestación que yo hago con la contraprestación que yo recibo. Se está explicando. Sin embargo, la donación, ¿se explica? No. Por eso en la donación dice, la donación no, los títulos gratuitos son a título gratuito cuando aseguran a uno o a otro de los contratantes alguna ventaja independientemente de la prestación a su cargo. Piensen en la palabra, cuando hablamos de prestación, no sé si lo habrán visto ya, pero después cuando terminemos de ver todo, como hay algunos conceptos que me interesa que a ustedes les queden claros, vamos a revisar, porque la idea es que ustedes tengan que hacer de todo, pero como van teniendo medio salteadito, para que todos los profesores intervengan y demás, no podemos seguir un hilo. Entonces después, para que a ustedes les quede todo el conocimiento global, vamos a repasar algunas cosas. Como por ejemplo esto. Yo les digo las palabras claves. Las palabras claves son ventajas. Acuérdense ustedes cuando hablen de onerosos y gratuitos, hablan de las ventajas y de los sacrificios. ¿Por qué les digo esto? Porque va a tener una directa incidencia sobre los conmutativos y aleatorios. Entonces, cuando hablamos de unilaterales civil, ¿cuál es la palabra clave? Obligados. Cuando hablamos de onerosos y gratuitos, ¿cuál es la palabra clave? Ventajas, sacrificios. Esas son las palabras claves que a ustedes les tienen que despertar ahí cuando estén en el examen. Digan, ya está, ventajas, sacrificios. Obligado. ¿Cuántos obligados? ¿Cómo son las obligaciones? ¿Está? Bueno. Sí. El acto benefactor entonces le traería lo que es un título gratuito, ¿verdad? Son a título gratuito. O sea, no es que yo esto también les doy como consejo. Yo les voy explicando las cosas de acuerdo a cómo a mí me hubiera gustado que me lo expliquen, que es paso a paso. Paso de deber aplicar la teoría. Más allá que ya la hayan visto en materia, puede haber algunos de ustedes que ya la han visto y yo les parece que es básico. No es básico, tiene que ver con seguir una línea en el aprendizaje. Si yo, por ejemplo, hoy me mando y empiezo a descontar de la donación, que la donación requiere tal cosa, que requiere lo otro, no. Yo quiero que vayan a la figura pura, a lo que se les ocurre por su sentido común. Ya cuando veamos la donación, lo vamos a analizar la donación en extenso. Ahora, pensemos solamente en esto. ¿Sí? No te escucho. Hace como 2 o 3 semanas atrás leí en mi ciudad que el municipio había donado 15 hectáreas, si los formes gratuitos de explotación, 30 millones de pesos de valor funcionamiento. Bueno, ya me vamos a escuchar. Por eso todo el mundo hablaba de que tuviera forma gratuita. Bueno, lo que pasa es que acá, bueno, esto es una personal. Primero lo tenían que analizar a la luz del derecho administrativo y esto es derecho privado. ¿Por qué? Porque es una donación que hace el Estado, entonces estamos hablando de nuestro plan. Primero, número uno es. Número dos, cuando efectivamente, cuando vos decís no había nada, cambio, no había contraprestación, el problema que viene atrás es que los contribuyentes, entiendo, yo me pongo el papel de contribuyente, sienten de porque eran donados, porque lo han hecho, había otras instituciones, otros lugares, lo que sea, para recibir tantos millones de pesos, para recibir izquierdas, ¿cuál ha sido el criterio para seleccionar un lugar y no el otro? O sea, por eso, sí me encanta que lo relaciones con esto, que es la figura, pero las normas que se aplican en materia de derecho administrativo es totalmente distinta del derecho privado. Por
es nuestro, tenemos libre disponibilidad respecto a nuestro patrimonio. Sin embargo, cuando hablamos de la provincia, tienen control del Tribunal de Cuentas, tienen control de los ciudadanos, tienen un montón de controles. Entonces, está bien que lo organice la BA, la figura, pero no se le aplican estas normas que son de relaciones entre nosotros, en particular. ¿Queda claro? Bien. Bueno. Entonces, lo tenemos a los onerosos y gratuitos. Entonces, repitamos, palabras clave unilaterales y bilaterales. ¿Cuáles son? Obligados. Obligaciones recíprocas. El oneroso y gratuito. ¿Cuáles son las palabras Ventajas clave? y sacrificios. Ventajas y sacrificios. Bien. Vamos a la otra. ¿Por qué le he dicho? A ver, ¿por qué le he dicho? Bueno, yo le he dicho, cuando hablamos de onerosos y gratuitos, yo le he dicho onerosos, ventaja, a cambio de un sacrificio correspectivo. O sea, yo les hago así, ventaja y sacrificio correspectivo. O sea, se explica la ventaja por el sacrificio. Entonces, en el gratuito hay ventaja sin sacrificio. No hay sacrificio. ¿Ah? No hay sacrificio correspectivo. Una ventaja sin sacrificio correspectivo. Pero la palabra clave es ventaja y sacrificio. ¿Por qué les digo ventaja y sacrificio? Porque dentro de los contratos onerosos, dentro de la categoría de la clasificación de los contratos onerosos, están también los, o sea, cuando el verso, lo que me interesa es cómo lo van a florear ustedes, ¿no? Conmutativo tal cosa, aleatorio tal cosa. No. Dentro de los contratos onerosos hay una subclasificación que es el de los contratos conmutativos y aleatorios. Entonces, si yo ya les digo que los contratos onerosos, los conmutativos y aleatorios, están dentro de los onerosos, ya les estoy dando dos elementos. El de las ventajas y el de los sacrificios. Entonces ustedes, como estudian, van a decir, ¿cuándo el contrato es conmutativo? Cuando las ventajas y los sacrificios son ciertos. ¿Cuándo son ciertos? Cuando son ciertos al momento de celebrar el contrato. Entonces, no miren el Power ya, esos son artículos, nada más. Yo quiero que piensen en lo que les estoy diciendo. Entonces, si nosotros, dentro de la categoría de los contratos onerosos, dentro de la clasificación de los contratos onerosos, en donde hablamos de ventajas y de sacrificios, se encuentran los contratos conmutativos y los aleatorios. En los conmutativos, las ventajas y los sacrificios son ciertos al momento de celebrar el contrato. Entonces, si yo les digo, ¿cuándo van a ser ciertos? Yo celebro el contrato y ya sé que vos me entregas la casa y que yo por esa casa te pago $50.000. ¿Cuándo son ciertas ventajas y los sacrificios? Al momento que celebramos el contrato. Entonces, nosotros nos ponemos de acuerdo y cuando nos ponemos de acuerdo yo te digo, ya sé al momento de celebrar el contrato qué es lo que te voy a pagar y qué es lo que vos me vas a pagar. Entonces, por eso, al momento de celebrar el contrato, miren cómo les pongo acá y cómo les voy haciendo el hilo. Dentro de los onerosos hablamos de ventajas y sacrificios. En los conmutativos, esas ventajas son ciertas. ¿Cuándo son ciertas? Al momento de la celebración del contrato. O sea, cuando ya nosotros nos ponemos de acuerdo, los tres, las dos personas que estamos contratando un contrato de compra-venta, sabemos de antemano cuáles son las ventajas, cuáles son los sacrificios. ¿Y cuándo les parece que va a ser aleatorio? Cuando no sepamos de antemano cuáles son las ventajas y los sacrificios. Ahí lo van a ver con posterioridad, juegos y apuestas. Ustedes compran un billete de la lotería, compran, pagan. ¿Saben lo que va a pasar? No. Ustedes han pagado, ustedes saben si van a ganar la lotería o no van a ganar la lotería. Bien, no saben. Entonces, la ventaja es incierta. ¿Cuándo? Al momento de celebrar el contrato.
si lo van a ganar o no. Entonces, las ventajas son inciertas. Solo las ventajas. No, aumentando los sacrificios. En definitiva es, si vos después te ganás la lotería, que son, no sé, todos decían en dólares, perdón. Pero, entonces, si ustedes al momento de celebrar, ustedes han pagado 50, mañana ustedes han pagado 500 pesos el billete y después ganan $50.000 en casa, $50.000 porque será tan fácil. Entonces ustedes ganan $50.000, no hay ningún sacrificio. O sea, no hay ningún sacrificio pagar eso a cambio del otro. Díganme. ¿Los contratos de cosecha entrarían dentro de los contratos aleatorios? Ahí tenés otra clasificación. ¿Por qué? Porque describime el contrato de cosecha. Por ejemplo, yo soy un productor de azúcar y voy a contrato con un cañero, pero no sé si tengo certeza de que efectivamente me van a dar la cantidad. No, eso no sería aleatorio, digamos. El área sería, el área no pasaría por ahí. ¿Por qué? Porque yo contrato un contrato de cosecha, supongamos. Puedo decir, el ejemplo que vos me has dado. Los contratos son bastante ciertos. Luego al momento de cerrar decir, mira, yo te doy la tierra y vos me tenés que pagar 500 de vuelta, 500 bolsas de azúcar. Es cierto. Es distinto, pero el ejemplo que él me dice es las bolsas de azúcar. En ese caso, las bolsas de azúcar, ¿son ciertas o inciertas? Son ciertas. No me interesa, y a mí como arrendador, no me interesa que llueve, no llueve, vos te completo pagarme a mí las 500 bolsas de azúcar. Claro. Es incierto, me parece, digamos. No, porque eso entra dentro de lo que son, que ustedes han visto en 1. Sí. Situaciones extraordinarias e imprevisibles. ¿Ah? Bueno, no se adelanten porque después van a ver venta de cosecha futura, de cosas futuras, van a ver todo eso. Por eso no se vayan a la venta. No vayan a eso, vayan a esto, a la figura, a la característica. Después ya van a ser un experto. Pero sí piensen en lo que les estoy diciendo. Si ustedes dicen la bolsa de azúcar, ¿no hay algún instantáneo de la bolsa de azúcar? Sería distinto si vos decís lo que produzcamos en el campo. ¿Sería cierto o incierto? Incierto. Porque no sé qué es lo que pasa en el campo, si no produce o no produce en el campo. ¿Ah? Está. Bueno, entonces, volvamos. Unilaterales y bilaterales, ¿qué tenemos en cuenta? Obligaciones recíprocas, cosas efectivas que se piden. Onerosos y gratuitos. Ventajas y sacrificios. Dentro de los onerosos, ¿qué tenemos? Conmutativo. ¿Cuánto es conmutativo? Ventajas y sacrificios ciertos. ¿Cuándo? Al momento de celebrar el contrato. Los aleatorios, las ventajas y los sacrificios, ¿cómo son? Inciertos. ¿En qué momento? Al momento de celebrar el contrato. ¿Está? Bueno. Bueno, no le he leído el artículo, creo. Cuando las ventajas para todos los contratantes son ciertas, no dice todo lo que yo había explicado, y son aleatorios cuando la ventaja o las pérdidas para uno de ellos, para todos, dependen de nuestro crecimiento. Bueno, vamos al otro. Formales, esto también, entiendo que es pero, ¿saben qué? La cantidad de gomas que van con formales y no formales. ¿Por qué? Miren, antes se discutía la doctrina, había una clasificación que era doctrinaria, los contratos solemnes absolutos, solemnes relativos, los contratos relativos, todo eso era una construcción, porque el artículo anterior lo que decía, los contratos son formales cuando están sujetos a una forma determinada, son no formales cuando no requieren una forma determinada. Pero la doctrina daba tantas vueltas con relación a cuando no solemne, cuando no solemne, como la forma, que es la forma solemne,
se plasma en el artículo. Entonces, cuando empiezan a hablar de las formas, en el artículo, que es lo que la doctrina decía, lo que veníamos sosteniendo, que se venía sosteniendo, porque eso lo decía López de Sarabia en su libro, como estudiamos muchos de nosotros, el contrato es por los formales, o sea, siempre la forma. Se escribe una forma, pero vamos a ver para qué. Los formales se dividen o se separan en solemnes, absolutos, formales o solemnes, para que sean más fáciles. Los solemnes absolutos, los solemnes relativos y los aprobaciones. Si nosotros hablamos de solemnes absolutos, cuando nosotros hablamos de solemnes absolutos, si no se sigue la forma que se establece en la ley, el contrato no vale como nada. El código dice que la compraventa, la donación inmobiliaria, tiene que hacerse por escritura pública. Si yo justo ese día me he levantado con así de digo, no voy a hacer escritura. Mejor me voy, me tomo un omeprazol, no hago nada. Entonces, ¿vale como algo eso? No vale como nada. ¿Por qué? Porque la forma esa es esencial para la validez del contrato. Si el contrato no se hace de la forma en que lo dice el código, que dice la ley, el contrato acallea, o sea, eso, acallea una nulidad plena. No vale como nada. Entonces, si yo, bueno, al último le pregunto. Entonces acá llega una nulidad plena. ¿Qué quiere decir que acá llega una nulidad plena? Que el contrato no vale como nada. Si no se sigue la forma que establece la ley, el contrato no vale como nada. En cambio, en el solemne relativo, entonces acá vamos a poner donación inmobiliaria. Y en el solemne relativo, el contrato es que no vale como nada. Vale como un contrato en el que las partes se obliguen a. Entonces, trae o acallea una nulidad efectual. El contrato vale como otro contrato, no vale como ese. ¿Y cuál sería el ejemplo? La compra, el ejemplo sería la compraventa inmobiliaria. En el compraventa inmobiliaria, nosotros no lo hemos hecho por la forma que hemos hecho el código. El contrato quiere decir que yo he hecho por boleto de compraventa. ¿No vale como nada? Díganme en esta aula, ¿quiénes tienen boleto de compra-venta? Hasta mi mamá tiene boleto de compra-venta, digamos. ¿Y qué quiere decir? ¿Que mi mamá no es la dueña de la casa? Bueno, hay todo un debate que ocurre con posteridad con relación al boleto de compra-venta, que es otra historia, que hay también mucha discusión, pero yo les digo ya, en eso acallea una nulidad efectual. El contrato no vale como tal, sino que vale como contrato en el que las partes se obligan a someterlo a escritura pública. Entonces, si nosotros decimos solemne absoluto, no se sigue la forma establecida por la ley, ¿el contrato vale como algo? No. Nulidad plena, no vale como nada. Si en el solemne relativo no se hace el solemne relativo, no se lo hace por escritura pública, por la forma que está establecida en la ley. Si no se respeta esa forma establecida por la ley, ¿el contrato no vale? No, sí vale, pero vale como contrato en el que las partes se obligan a otro contrato. ¿Es sobre esto? Bueno, otro contrato. O sea, el contrato no es que caiga a la basura, que no sirve de nada, no, el contrato sí sirve, pero vale como una obligación de él. Y existe otra categoría, que pueden ser los no formales, los no formales no requieren ninguna forma, pero la doctrina acá, ya alguna vez,
y habla de los contratos aprobatorios. Cuando la ley sugiere una forma, pero no tiene ninguna consecuencia si no se hace. La 23091, que era la ley de locaciones urbanas, decía que el contrato de locación urbana tenía que hacerse por escrito. Ahora, si el contrato no se hace por escrito, el contrato de locación, el contrato no vale. Yo, un montón de veces la gente, confiando en la buena fe, va y dice, che, alquílame la casa, listo. Pero también hay un dato que también siempre trato de dejarles claro a ustedes. Los contratos se hacen cuando nos llevamos muy bien, con todo, nos empezamos a relacionar contractualmente, se hace todo divino, qué es lo que hacemos, ay sí, me encanta, qué divina tu perrita, ay, se portan re bien los chicos, me encanta todo, pero después nos sacamos los pelos. O sea, cuando empiezan a funcionar mal las cosas, en esos momentos sirve el contrato. El contrato no sirve cuando, o sea, no tiene más que no sirve, no tiene ninguna utilidad, no tiene ningún sentido. Cuando nos llevamos bien, pero cuando nos empezamos a llevar mal, necesitamos el contrato para ver que estamos obligados cada uno de nosotros. Entonces, en la locación, ¿qué es lo que ocurre? En la locación inmobiliaria, te sugieren que lo hagas por escrito. Ahora, si no lo haces por escrito, ¿qué consecuencia acarrea que no lo hagas por escrito? Ninguna. Porque la prueba tenés cómo probar. El precio lo podés sacar del mercado. Hay un montón de cosas que uno puede librar oficio a, no sé, a la Cámara no sé, la Cámara de Comercio. Poder librar oficio a Cairado, poder hacer un montón de cosas. Pero no tiene ninguna consecuencia jurídica de falta de observancia de la forma. La inobservancia de la forma no genera consecuencias jurídicas. Entonces, lo leemos. Contratos formales, los contratos para los cuales la ley exige una forma para su validez. Son nulos si la solemnidad no ha sido satisfecha. O sea que cuando requiere una forma determinada, la forma no se sigue, no. Cuando la forma requerida para el contrato lo es solo para que estos produzcan sus efectos propios, sin sanción de nulidad, no quedan concluidos como tales mientras no se ha otorgado el instrumento previsto. No vale como tal hasta que no otorgue el instrumento previsto. Pero valen como contrato en lo que las partes se obligan a cumplir con la expresa formalidad o con la expresa formalidad. Cuando la ley o las partes imponen una forma determinada, este o esta debe constituir solo un medio de prueba para la celebración de la norma. ¿Lo entienden al artículo voraz? ¿Lo entienden o no lo entienden? Más fuerte. Bueno, entonces, tenemos, espera, lo vuelvo a repetir para que, entonces, si nosotros analizamos la forma, formal, igual a que solemnidad, porque es más fácil, entonces nosotros tenemos solemnidad absoluto, solemnidad relativo, aprobación. Si nosotros, la forma es esencial, si la forma se requiere, la ley exige la forma y no se hace con esa forma, ¿qué pasa en el solemne en absoluto? La nulidad. La nulidad plena. ¿El contrato vale como algo? No. No vale como nada. ¿Cuál es el ejemplo? Donación inmobiliaria. En el solemne es relativo, o sea, el formal, podríamos decirlo, es relativo. Si no se hace con la forma que establece la ley, ¿el contrato vale? Sí. ¿Pero cómo vale? Como contrato de que las partes se ligan, someterlo a otro. Listo. O sea, pero el contrato tiene validez. La nulidad total no. La nulidad efectual, la nulidad es efectual, o sea, te acalla una nulidad de no todas las partes, sí tiene validez ese contrato. Y lo último es cuando la ley establece una forma a los fines probatorios, a los fines de la prueba, ¿acá hay algún tipo de sanción? No, si no se hace con la forma que te sugiere, ¿tiene algún problema? ¿Van a tener algún problema? No, van a tener un problema probatorio, van a tener que salir a probar de una determinada manera. Nada más. Le quería preguntar, digamos, en el examen, cuando me preguntan eso, al poner exactamente como usted lo dijo, el Sí, es que quiero que lo pongan. Miren, yo, a mí me encanta lo
lo sé, pero no lo sé con el rigor que lo sabía antes, que todo contrato sabía de memoria. Por supuesto que se mantiene. A mí me encanta los exámenes donde la gente diga de memoria los artículos, pero también se copian mucho. O sea, se copian, lo escriben en el programa, chequean los artículos. Entonces a mí no me da la certeza que lo saben. O sea, no tengo esa certeza que lo saben. Al mismo tiempo, si bien es cierto que yo soy memorista, en esta cosa, los artículos, o era por lo menos cuando estudiaba, a mí no me molesta que la gente lo explique. A mí no es que ustedes porque lo expliquen en el artículo mantengan conmigo menos nota, no. Yo creo que ustedes lo entienden. Entonces, si todo me conduce, si ustedes lo dicen de memoria y lo repiten con olor, yo sí creo que lo pueden repetir con olor, porque bueno, yo me lo sabía tal cual lo artículo. O sea, no tengo ningún prejuicio con relación a eso. Pero tampoco tengo prejuicios con relación a que ustedes me escriban lo que piensan. O sea, que escribanlo si quieren. No, me gustaría escribir lo que usted está Listo, me encanta, perfecto, porque en eso está lo he entendido, es lo que desde el punto de vista académico. Capaz que el artículo te lo tuve de memoria, si lo decía así, bueno, vamos. Y después se me olvida que le cambié el código. Claro, ese es el bien, pero si quiero decir que yo me quedé pasó 30. No, no están los artículos. Los 52 pasó 30 años y me recibió otra hora. Ah, no. Bueno, viene el otro tema, que es lo que yo le venía hablando, nominados e innominados. Antes nosotros, sobre lo que explicábamos, nominados e innominados, típicos y atípicos. Nominados, ¿cómo eran? Los que tienen un nombre. Típicos, los que tienen un régimen legal. Entonces, cuando nosotros les preguntábamos, ustedes decían típicos son los que tienen un régimen legal establecido de ley. Nominados son los que tienen un nombre. En general, los nominados eran típicos. En general era así. O sea, la compraventa tenía un régimen, la permuta tenía un régimen, la cesión tenía un régimen, la donación tenía un régimen legal aplicable. Este es el tema que yo le había explicado con anterioridad. ¿Cómo ha cambiado? Porque antes no había un régimen legal. Como les marcó al principio, le he dicho, no se sabía qué normas se aplicaban a los actos. ¿Por qué? Porque es fácil con los típicos. Con los típicos o con los nominados, que ahora son los mismos, exactamente lo mismo, los típicos o nominados tienen un régimen. Yo he comenzado diciendo esto. Si ustedes tienen mañana o tienen que hacer un contrato de compra-venta, se dan al código y analizan lo que dice el código. Entonces, ¿tienen algún problema con el régimen legal? No. Empiezan a romper el código, se puede haber alguna laguna y demás, que usted lo puede subsanar en el contrato, sale en el puesto del contrato. Pero si hablamos de un contrato atípico, ¿tiene régimen legal? No. O sea, si yo le digo, el otro día cuando nos viste la primera clase, decía, bueno, hay una concesión de no sé qué cosa. No, era me parece que lo dicen, no sé, de nueva tecnología aplicada a no sé qué cosa. ¿Hay un régimen legal aplicable a eso? No. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿De dónde sacamos el régimen legal? ¿Cómo resolvemos legalmente ese problema? Ustedes piensen, ¿para qué sirve el régimen legal? El régimen legal sirve cuando vamos a juicio. Si nosotros estamos dentro del contrato, no tenemos ningún problema. Si nosotros nos ponemos de acuerdo, mira, puedo hacerle la página web y yo todos los meses te pago, está todo bien. Ahora, cuando alguno de las dos partes no cumple, justo hay una fecha re importante y él no me ha subido las cosas que yo le he pedido que le suba, supongo, yo pienso todo en el término mío de la asociación, supongo. Yo de la asociación le he dicho, mira, necesito que vos me subas el contenido el 2 de abril, el 1 de mayo, el 15 de septiembre que viene el magistrado, o sea, necesito que vos me subas. Está todo bien, si él cumple y sube el contenido que yo le he dicho por lo que habíamos convenido, ¿va a haber algún problema? No. Ahora, si no cumple, ¿de dónde sacamos la solución? ¿Cómo hacemos para resolverlo? Arrancando desde lo primero que yo les he dicho. La autonomía de las partes. Ustedes cuando tengan que encontrar, supongamos, van a un juicio
sobre un contrato que ustedes han redactado. Y ahí la importancia de la redacción del contrato. ¿Qué es lo que este problema es? El contrato. ¿Por qué? Porque el contrato es ley entre ustedes. Entonces, lo primero que va a analizar el juez o la jueza, cuando se presente un problema judicial, digamos, porque cuando estamos afuera del tribunal está todo bien, no va a haber problema, pero cuando van al tribunal es que ya está el problema ahí latente. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la jueza o el juez primero? Va a analizar el contrato, porque el contrato es ley entre nosotros. Cuando, a partir de lo que nosotros analicemos ese contrato, si es un contrato típico, ¿qué es lo que va a analizar el juez o la jueza? Lo que dice la ley, lo que dice el código. El código dice que las obligaciones son tales, que tienen que cumplir de tal manera, que tal cosa es así, que el objeto tiene que ser de tal forma y demás. Entonces, la jueza o el juez van a analizar lo que dice el régimen legal que está establecido. Bueno, esos son los contratos nominados o típicos. Y ahora, ¿qué pasa con los contratos nominados o atípicos? ¿Qué va a hacer la jueza o el juez? Lo primero que va a hacer es analizar el contrato. Porque aunque el contrato sea atípico y nominado, ¿me van entendiendo lo que voy a decir? Sí. Bueno, cuando, al revés, digamos, me hago entender, cuando el contrato sea atípico, cuando no tenga ese contrato un régimen legal, lo primero que va a hacer el juez o la jueza es ver qué han pactado ustedes. Porque eso que ustedes han pactado es ley entre ustedes. Pero antes no estaba la solución. Y ahora el código da la solución. Fíjense, contratos nominados e innominados. Los contratos son nominados y nominados según que la ley los regule especialmente o no. Los contratos innominados están... ¿Por qué? Porque los nominados no es problema. Está el contrato y está el código. Pero los innominados, el mismo código les va diciendo cuál es la solución. Y el mismo código le dice, ¿qué es lo primero que van a tener en cuenta? La voluntad de la parte. Cuando yo le digo la voluntad de la parte, el contrato. Ese contrato que es ley entre ustedes. Entonces, lo primero que va a analizar el juez o la jueza es el contrato. Lo segundo, las normas que como no tenemos tipicidad, no sabe, no es un contrato de compra-venta, un contrato raro, digamos. Entonces, ¿qué es lo que va a analizar el juez o la jueza? Toda la normativa del contrato y de las obligaciones. Los principios, ¿se acuerdan que yo le he dicho es importante que tengan en cuenta estos principios? Es importante que tengan, ahí se lo había traído, es importante que ustedes lo tengan en cuenta eso. ¿Por qué? Porque lo segundo que va a tener en cuenta el juez o la jueza son las normas generales sobre los contratos de obligaciones. Si llegando ahí no encuentra la solución, ¿qué es lo que va a tener en cuenta? Los usos y las prácticas del lugar. ¿Por qué? Porque la manera en que nosotros resolvemos los contratos en Tucumán son totalmente distintas como las personas de Tierra del Fuego, a las personas del usuario. Capaz que la práctica para nosotros es llegar y dejarte la plata en el bar de la facultad. Y para allá digan, no, acá jamás, digamos, hay un montón de cosas que, bueno, los usos de las prácticas del lugar. Los usos de las prácticas del lugar es que, supongamos en esto que yo les decía, y él nos hace la regla a nosotros, que los usos y prácticas sean en los horarios picos de Instagram. Que suban, por ejemplo, nosotros los contenidos los subimos a las 12, a las 7 de la tarde y a las 11 de la noche, de acuerdo a los usuarios. Yo subo los reels a tal hora. Los sábados de la noche no subimos. O sea, supongamos que tengan todo eso. Son los usos de prácticas, si bien es cierto que en las redes y todo, hay como ciertas condiciones generales, parámetros generales, pero posiblemente en Tierra del Fuego, como oscurece más temprano, como el invierno más largo, como el día dura más horas, tengan horarios distintos a los que tengamos nosotros. Son usos y prácticas del lugar. Y después las disposiciones correspondientes a los contratos nominados afines que son compatibles y se adecuan a su finalidad. ¿Qué quiere decir esto?
Lo más parecido, el contrato más parecido que haya encontrado el juez o la jueza para interpretarlo. Supongamos que sea esto, esto me suena a una locación. Es parecido, es afín a un contrato de leasing. Es afín a un contrato de leasing, no sé, al contrato que se le ocurra. Que haya visto en base a lo que ustedes estaban diciendo, al contrato que ustedes, o cómo lo han detallado, al contrato que hayan celebrado, con las características que tiene, lo que más se parezca. Entonces, a eso se refiere. Bueno, por ejemplo, ¿cuándo un contrato es nominado o típico? Cuando tiene un régimen legal. Entonces, la palabra acá, clave, es régimen legal. Régimen legal aplicable. Entonces, el contrato, porque ahí fíjense lo que dice, son nominados según que la ley los regule especialmente o no. Cuando habla de regulación, habla de régimen legal aplicable. Es un contrato va a ser típico cuando tenga un régimen legal, o nominado, tenga un régimen legal. ¿Cuándo va a ser innominado? Cuando no tenga un régimen. Ahora, tanto en los nominados como en los innominados, ¿qué va en la pirámide? Esto es algo que me gusta, que ustedes lo miren de esta manera. Mi interpretación. Ustedes lo miren en mi interpretación. Echamos en contra. Eso que está en la cúspide en materia contractual. La voluntad de las partes. La voluntad de las partes. Cuando hablamos de la voluntad de las partes, autonomía de la voluntad, y cuando hablamos de contrato, y cuando hablamos de contrato, ley entre ustedes. Contrato es igual a ley entre partes. ¿Ya? Entonces, en la cabeza siempre va a estar el contrato que usted celebra. Si nosotros tenemos, además de eso, que estamos hablando del contrato nominado, ¿qué sigue al contrato? En el nominado, el régimen legal que establece el código. O sea que nosotros acá, el Código Civil y Comercial, régimen legal del contrato que ustedes están por hacer, régimen legal de la compra-venta, régimen legal del permiso, régimen legal de la donación, régimen legal de la cesión, del paquete de crédito, lo que ustedes quieran. Bueno, entonces, ahí tenemos que lo que le seguiría, si nosotros estamos hablando de un contrato nominado o típico, es contrato y en segundo lugar el régimen legal aplicable a lo que dice el código que ustedes utilizan. ¿Bien? Bueno, entonces nosotros, si no es un contrato típico, es un contrato innominado, es un contrato atípico, ¿cómo es la pirámide? La pirámide siempre parte de la autonomía de la voluntad. Cuando hablo de autonomía de voluntad, hablo del contrato. Cuando hablo del contrato, hablo de la ley entre los que contratan. ¿Bien? Entonces, y el mismo artículo les dice cuál es la solución. ¿De dónde sacamos la solución cuando no sepamos qué hacer? Porque el contrato puede ser que diga, mira, yo me comprometo a tal cosa y vos te comprometes a tal hora. Listo. Por esto te pago y por esto tal. La fecha. Y puede ser que no diga absolutamente nada más de todo lo que yo le he dicho. ¿No? Otra cosa. Tiene que ser, cuando ustedes hagan contrato, muy detallado. Muy detallado. Eso se llama responsabilidad con el cliente. Dice muy detallado. Porque hay un montón de cosas que después no las han puesto. Mira, a mí me ha pasado cuando recién por supuesto, creo que uno de los primeros contratos encima me agarró la cabeza porque era un contrato. Le alquilaba el local comercial. Acá le pagaba una parte, le pagaba una parte del precio, en la otra parte del precio le dejaba la heladera de gaseosa. Exhibidor. Él pagaba, no sé, en ese momento no había internet, entonces no sé qué pagaba. O sea, porque era realmente un contrato recontra típico, digamos, no se parecía absolutamente a nada.
problemas en el que metíamos a la gente cuando nosotros no éramos serios en lo que hacíamos. Porque la gente piensa que, bueno, te va a hacer un contrato, cuando vos vas compras el formulario, lo bajas de la hora, lo bajarías de internet, el contrato. Cuando vos te sentás con el cliente, vos le tenés que preguntar absolutamente todo al cliente. Le tenés que decir que escuchan, otra vez, ¿qué es lo que me pasa? Cuando se da cuando el locatario se va de la propiedad, el contrato había ventiladores en todos lados. Y los rellajes de toda la carpintería eran rellajes de bronce. Por supuesto que se va el locatario, se lleva todo. O sea, se lleva los rellajes, se lleva, no teníamos cómo comprobarlo. Entonces, por supuesto que como después que he hecho yo, cuando ya me tocaba hacer contrato, yo me sentaba así y decía, ¿tiene ventilador? ¿Qué marca es el ventilador? Tiene ya que las puertas se hacen otra recanchera, porque lo había visto a uno de mis clientes el problema que había tenido. Pero esos son problemas que ustedes, como abogados, tienen que pensar. Es más, si tienen que hacer un contrato de alquiler, yo les diría que vayan. Ustedes van diciendo así, mirá, tiene tal cosa, tiene lo otro, tiene los muebles, ¿cómo son? ¿De qué calidad son los muebles? ¿Qué sanitarios son? ¿Qué son? ¿Sanitarios? Entonces, la grifería, FB o la grifería, o sea, ¿qué están poniendo? Ferro, no sé. Entonces yo lo que les digo es, si ustedes tienen que hacer un contrato, piensen en los problemas que pueden meter a sus clientes. Por eso es divino decir que van a usar el chat. Es bárbaro decir que van a usar el chat, pero puede resolver muchas cuestiones. Pero en esta materia, y estamos hablando de contratos que son muy simples, que más plan del juego, que imagínense cuando haces un gran negocio y lo pones a tu cliente en esa situación, que después no tengan cómo defenderse. Bueno, entonces, acá está la solución, la voluntad de las partes, cuando esto, yo les digo primero los típicos. Ahora les digo de los innominados o atípicos. O innominados. En la cúspide, ¿qué hay? La voluntad de las partes. ¿Qué le sigue a la voluntad de las partes? Las normas generales de qué? De los contratos y de las obligaciones. Las normas generales de los contratos y obligaciones. ¿De dónde lo sacan? Del código. No tiene una regulación específica, pero hay normas generales que el código se establece. Ustedes van y buscan las soluciones ahí. Después, ¿qué es lo que van a recurrir? ¿A qué van a recurrir? Uso y costumbre del lugar. Piensen en el ejemplo que yo les Tierra del Fuego y Tucumán. Solo para que, por supuesto, eso es una tontera, pero para que ustedes tengan una referencia mental con el estudio. Entonces acá, usos y costumbres del lugar. Y al último, ¿qué vamos a poner? Contratos afines. O sea, ¿qué quiere decir contratos afines? Los contratos más parecidos que encuentren con la temática que ustedes hayan planteado. ¿Bien? Entonces, volvamos. ¿Cuál es la palabra clave típico o atípico? Régimen legal. Régimen legal aplicable. ¿Qué está siempre en la pirámide arriba de la voluntad? La autonomía de la voluntad. Autonomía de la voluntad de las partes. ¿Por qué? Porque el contrato es ley entre partes. ¿Ya? A partir de ahí, entonces, ¿cuándo lo van? El juez o la jueza, ¿cuándo lo van a analizar? Si nosotros estamos en algún problema, si nos sentamos en un bar, lo arreglamos, miramos, no hay ningún problema. ¿Cuándo van a tener que sacar el todo esto? Cuando vayan a los tribunales y ustedes tengan que demostrar, puede haber jueza, cómo son las cosas. Entonces, ¿qué van a hacer? Autonomía de la. Segundo, código civil. Los contratos de obligaciones, las normas generales de los contratos de las obligaciones. Tercero, usos y costumbres del lugar en donde se está aplicando ese contrato. Y en cuarto lugar, Contratos afines, contratos parecidos. Lo más parecido que haya en el código relacionado con el contrato que ustedes tengan para analizar. ¿Está? Bueno, antes toda la discusión también era con un contrato real y con un contrato impersonal.
objetivo del son culto. Borro la raya. para su perfeccionamiento hasta el consentimiento del mundo. Sin ninguna entrega. No es necesario nada. Sin embargo, los legales es cuando nosotros necesitamos en ese contrato, además de ponernos de acuerdo, la entrega de las cosas. Entonces decía, supongamos, basta que nos pongamos de acuerdo en determinado contrato, en el contrato de depósito, por decirlo. ¿Sirve que nos pongamos de acuerdo? No. El contrato realmente era un contrato en el cual era necesaria la entrega de la cosa. Era necesario que yo dé el depósito la cosa. Entonces, eso son los contratos reales. Entonces, la diferencia de los contratos consensuales y los contratos reales. Entonces, después se plantea la doctrina, ¿realmente existen los contratos reales? Porque los contratos, ¿cómo se perfeccionan? Ponemos de acuerdo. La entrega viene a ser accesorio a eso. O sea, el contrato se perfecciona cuando nosotros nos tocamos. Bueno, esa categoría de contratos consensuales reales existía antes. ¿Y qué hace el código este? El código civil comercial, un poco poniendo cierta lógica, dice, los contratos son solamente consensuales. ¿Qué quiere decir que son consensuales? Que se perfeccionan con el mero consentimiento del código. Basta que nosotros nos pongamos de acuerdo consensual. Basta que nosotros manifestemos nuestro consentimiento sin que sea necesario nada. Eso es un contrato consensual. Existe la categoría de los contratos reales para el código no. No obstante eso, el código comete un par de errorcitos que no es necesario que ponga, pero después lo vamos a ver, ahí están citados los artículos, ustedes los pueden pilotear, en donde si bien es cierto que dice que no existen los contratos reales, de hecho mantienen algunas normas que parece ser que mantienen el código de normas que te sugeriría que sí existen las clasificaciones de los contratos consensuales y reales. ¿Cuál es la explicación que encuentro yo? La explicación que yo encuentro es que al código no lo ha escrito la misma persona. Al código civil no lo ha escrito la misma persona, lo han escrito muchas personas. O sea, si bien es cierto que yo, como les había dicho, era Lorenzetti, Cayton de Nolajo, Clemente de Carlucci y había un secretario, Federico de Lorenzo, no, lo cierto es que no era así, no es que una sola persona escrito todo, sino que de tal parte se sacó uno. Esas inconsistencias que a lo mejor tiene el código devienen de ahí. Entonces, después, si quieren, ustedes lo miren para que vean. Pero lo único que tienen se suprime la categoría de los contratos reales, confusión porque algunos contratos fueron definidos en términos equívocos, y yo ahí les pongo de ejemplo, creación de pago, depósito en general, depósito de dinero en banco, con el dinero que se capitaliza, simplemente porque para que tengan esto. Bueno, no sé la hora, yo me engancho, perdón chicos. Volvamos a esto. No quiero a nadie de eso, así que bueno. Unilaterales y bilaterales. ¿Qué tenemos en cuenta? Dos cosas. ¿Cuántos obligados hay? Dos Dos obligados obligados. bilaterales. ¿Y cómo son esas obligaciones? Recíprocas. Se explican mutuamente. ¿Y en los unilaterales qué pasa? ¿Cuántos Hay obligados un obligado O bien, o dos hay dos obligados, obligados, pero ¿cómo son sin esas reciprocidad. No son recíprocos, ni con respectiva, ni se explican mutuamente, ni nada. Bien. Cuando hablamos de contratos onerosos y gratuitos, ¿cuál es la palabra? El sacrificio y la ventaja. Ventajas y sacrificio. Bien. Entonces, ¿qué pasa en lo oneroso? Ventaja a cambio de sacrificio con respectivo. ¿Y qué pasa en lo gratuito? Hay ventaja, pero sin no hay sacrificio sacrificio. con respectivo. Dentro de los onerosos, ¿qué encontramos? Conmutativos y y aleatorios. aleatorios. Sigue apareciendo la palabra ventaja de sacrificio. Entonces, en los conmutativos, ¿cómo son esas ventajas y esos sacrificios? Ciertas. Al momento de celebrar el contrato. el contrato. Y en los aleatorios, Son ventajas y inciertos. sacrificios. Esas ventajas y sacrificios son Inciertos. al momento de celebrar el contrato. ¿Qué más sigue? Estamos dicho los formales y bueno, tenemos los formales o solemnes. Entonces ahí tiene que ver si la forma es esencial o no. ¿Qué importancia? Ustedes se fijan la importancia del forma. Si nosotros decimos solemne,
solemnes absolutos, formales absolutos. ¿Cómo es la forma? Muy esencial. Si no se hace con esa forma, ¿el contrato vale como algo? No, es nulo. No vale como nada. Nulidad plena. Escritura, donación inmobiliaria. En los solemnes relativos, ¿el contrato vale como algo? Sí. Si no se hace de la forma. Sí. ¿Pero cómo vale? Como se Ah, obligan a futuro. ¿cuál sería el ejemplo? Boleto de compra y venta. Inmobiliaria. ¿Bien? Y las aprobaciones. ¿Para qué sugerido la aprobación de forma? Sugerida. Si no se hace en esa forma, ¿el contrato vale? Sí, por supuesto que vale. Vamos a tener problemas para aprobarlo, pero el contrato vale. Y vamos a los contratos nominados. O innominados, típicos o atípicos. Ay, chicas, lo borré al audio porque